Antes de empezar, quisiera contarles un poco de la empresa a la cual pertenezco. Somos Vidrio Andino, la única planta de vidrio flotado en Colombia. Hacemos parte del grupo Saint-Gobain. Nuestro portafolio de productos está enfocado en mejorar la calidad de vida de los usuarios y ya les cuento cómo esos productos aportan a la sostenibilidad. Nosotros vendemos nuestra cadena de valor está enfocada en los distribuidores, procesadores y ventaneros. Nosotros hacemos solamente vidrio flotado, pero todo el resto de la cadena se encarga de darle forma a ese vidrio para que ya no sea solamente un vidrio, sino una solución completa. Y como parte del grupo Saint-Gobain tenemos presencia solamente en vidrio y plantas de producción en más de 13 países. El día de hoy he resumido estos consejos o criterios para seleccionar un vidrio en 5. Y aunque los ven aquí cortitos y vamos a tratarlos en 1 hora, realmente estamos pasando temas realmente grandísimos, muy amplios, de los cuales podemos hablar horas y horas. El primero es resistencia y seguridad. El segundo es rendimiento térmico. El tercero es atenuación acústica. El cuarto es iluminación natural y cerraremos hablando un poco de sostenibilidad. Todos estos, sea para un vidrio en una ventana, en una fachada, en una baranda, en una pérgola, ya sea que lo vayamos a vender, a ofrecer, a especificar o incluso a comprar o adquirir para nuestra propia casa. Espero que estos temas les queden como generalidades para que los puedan recordar. Comencemos hablando sobre resistencia y seguridad. En esta diapositiva estamos viendo el panorama de la normatividad de vidrio en Colombia. Si ven el loguito, los dos loguitos de arriba, Icontec y Acolvice, son normas que se han trabajado con el Comité 95 de vidrio a través de Icontec, junto con Acolvice, que es la Asociación de Sistemas Vidriados en Colombia. Todas estas normas o NTCs se trabajan para regular los productos vidriados. Entonces tenemos terminología, tenemos la NTC 1909 que habla sobre vidrio flotado, es decir, el vidrio que nosotros fabricamos en nuestra planta. Tenemos normas para vidrio templado, vidrio con tratamiento térmico, para vidrio laminado, para doble acristalamiento o DBH, también se conoce como vidrio cámara, para vidrio a capas, dentro de los cuales se encuentra el vidrio de control solar, vidrio curvo, una súper importante, la NTC 1578 que habla del vidrio de seguridad, la NTC 5501 para ensayos de balas o balísticos, la 6539 para espejos, la 6566 a 6567 que son ensayos de caída de esfera, y la 6568 que es una adopción reciente de la ASTM 1300, que es cómo calcular la resistencia a las cargas. ¿Por qué es importante nombrar todas estas normas? Porque todos estos productos, en cada una de las normas van a encontrar qué los regula, cuáles son los defectos, qué calidad se debe tener, por ejemplo, de un vidrio de seguridad y entre otros temas. Ahora sí, cuando ya después de haberles mostrado las normas, ahora sí empecemos a hablar de la configuración de vidrio o de cómo se determina el espesor de un vidrio en una ventana, en una baranda, en una pérgola. Estos criterios o estos ítems que ven aquí salen de la NSR 10, que es la norma de sismorresistencia vigente aquí en Colombia. Cuando vamos a escoger qué tan el espesor, qué tan ancho, qué tan grueso es el vidrio que vamos a poner en la ventana, debemos tener en cuenta, uno, las dimensiones obviamente de ese vidrio, la relación largo-ancho, los lados soportados. Resulta que si es un vidrio soportado por 4 lados en una ventana o enmarcado, es totalmente diferente de si yo tengo un vidrio solamente soportado por el lado inferior y superior, o incluso si tengo una baranda tipo cantilever que solamente está empotrada y soportada por el lado inferior. Si así sea el mismo tamaño de vidrio, esas 3 condiciones de soporte van a hacer que la condición de diseño y evaluación
me cambie completamente. La condición de la superficie del vidrio, de pronto si mi vidrio tiene algún tipo de tratamiento de ataque superficial, la probabilidad de rotura, los escombros llevados por el viento. Esto se debe tener en cuenta en regiones como San Andrés, aquí en Colombia, que son propensas a huracanes. ¿Qué pasa si están volando escombros en un huracán y se impactan con el vidrio? Las deflexiones máximas permitidas, deflexiones son las deformaciones, que tanto se puede deformar mi vidrio. Las cargas inducidas por el viento. Aquí en Colombia tenemos un mapa eólico y según ese mapa cada zona de Colombia está ubicada en una zona de amenaza eólica y debemos evaluarla de manera diferente. La duración de las cargas. Si yo tengo un vidrio expuesto a una presión de viento y lo voy a evaluar, este vidrio se evalúa con una presión, esa presión tiene 3 segundos de duración, pero si yo tengo una pérgola o un vidrio acostado horizontal, ese vidrio está sujeto al peso propio, es una carga que va a durar toda la vida, y en regiones, por ejemplo, que están por encima de 2000 metros sobre el nivel del mar, voy a tener en cuenta la carga de granizo. Por ejemplo, si no la tengo en cuenta, me va a quedar mal diseñado o mal especificado ese vidrio. Y por último, uno de los más importantes es el impacto humano, cuando voy a seleccionar el vidrio que le voy a poner a mi ventana o a mi fachada. ¿Cómo se evalúa aquí en Colombia? Según la norma de sismoresistencia, qué tanto va a resistir ese vidrio a las cargas a las cuales lo voy a someter. Con la norma ASTM 1300, tomo el vidrio, tomo el tratamiento térmico, el tamaño, y lo evalúo contra la presión de diseño, es decir, contra sea peso propio, sea nieve, sea granizo, sea viento, a qué presión va a estar sometido este vidrio y si me va a resistir. Esto como primer punto. Los esfuerzos térmicos también son un criterio supremamente importante que poco se tiene en cuenta. Esto es cuando utilizo un vidrio crudo, y es que ese vidrio puede tener una absorción alta y puede estar sujeto a ciertas condiciones ambientales que hagan que ese vidrio se rompa por estrés térmico. Entonces la norma de sismoresistencia me dice, oiga, tenga en cuenta que los esfuerzos térmicos también son un criterio para usted determinar si ese vidrio que está poniendo en su ventana o en su fachada debe ir recocido, o sea, crudo, o también debería ir templado o termoendurecido. Dentro de la parte de impacto humano, tenemos el alcance con los 4 tipos de vidrio más utilizados en arquitectura. El primero que están viendo aquí es el vidrio recocido, que se le conoce comúnmente, lo acabo de mencionar, como vidrio crudo. Es el vidrio que sale de nuestra planta de vidrio flotado de Soacha y es una lámina que se ha, después del proceso de producción en el horno, esta lámina se ha enfriado de manera muy controlada para que tenga unos esfuerzos, unas tensiones superficiales casi cero y sea la base para todos los demás tipos de vidrio que vamos a encontrar. Como segundo punto tenemos el vidrio termoendurecido. Es el mismo vidrio flotado, el mismo vidrio crudo, que se elevó a una temperatura de 650 grados centígrados y se le hizo un proceso de enfriamiento más o menos controlado para mejorarle la resistencia a este vidrio. Este vidrio resiste 2 veces más mecánicamente que el vidrio crudo o recocido, pero ¿será que el vidrio termoendurecido es vidrio de seguridad? Como tercer punto o tercer vidrio tenemos el templado. Este vidrio también se ha elevado a una temperatura por encima de los 650 grados centígrados y el proceso de enfriamiento ha sido súbito. Esto hace que este vidrio ya no tenga 2 veces la capacidad de resistencia como lo tiene el termoendurecido, sino 4 veces la capacidad de resistencia mecánica con respecto al vidrio recocido o el vidrio crudo. Este vidrio se rompe en fragmentos muy pequeñitos cuando se rompe. Ahora vamos a ver si este sí sería un vidrio de seguridad o no sería un vidrio de seguridad. Y por último, tenemos el vidrio laminado. No sé si los han visto en los panorámicos de los carros. Y es
dos láminas de vidrio unidas por un material entre capa que comúnmente es PVB o polivinil butiral, y esas dos capas quedan unidas permanentemente formando pues el vidrio que se conoce como laminado. De estos vidrios, recocido, o sea, crudo, termoendurecido, templado o laminado, ¿cuáles serían de seguridad? ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuál es el objetivo, primero que todo, del vidrio de seguridad? Es disminuir el riesgo para los ocupantes y las personas que transitan por sitios aledaños. Primer punto, ¿el vidrio de seguridad se rompe? Claro que se puede romper. El vidrio de seguridad me puede cortar o me puede herir a una persona al romperse. Claro que lo puede hacer. La diferencia con un vidrio que no es de seguridad es que primero estoy disminuyendo el riesgo, no lo estoy quitando por completo, y segundo estoy disminuyendo la probabilidad o la gravedad de corte o heridas que pueda tener una persona que se impacta contra este vidrio. Lo más importante que me dice la norma del vidrio de seguridad es que el vidrio debe cumplir con los ensayos de la NTC 1578 que me dicen si este vidrio se puede considerar de seguridad. Cuidado que aquí cuando hablo de vidrio de seguridad hablo solamente de impacto humano, es decir, un niño que va corriendo y se pega contra el vidrio, no es un tema de ataque o de entrada forzosa. La norma me dice que estos 4 vidrios que vimos anteriormente, recocido o crudo, termoendurecido, templado o laminado, solamente 2 voy a considerar como de seguridad, si quiero o necesito vidrio de seguridad en mi ventana. El primero de los 2 es el vidrio templado. ¿Por qué? Porque cuando se rompen pequeños fragmentos relativamente romos, estos pedacitos, fragmentos que también se conocen como grana, pues me van a cortar menos a una persona que se impacta con el vidrio. ¿Y por qué el laminado es un vidrio de seguridad? Porque cuando se rompe el vidrio, los fragmentos o los pedacitos de vidrio tienden a quedar adheridos o pegados al material entre capa, disminuyendo también la probabilidad de una persona que se me vaya a cortar con este vidrio. Dentro de las recomendaciones de seguridad para tener en cuenta, cuando yo voy a seleccionar el tipo de vidrio en esta ventana, en esta fachada, es ponerle cuidado a estos elementos en particular. 1, puertas. Son los más propensos a que una persona vaya caminando y se estrelle de pronto al no ver el vidrio. 2, paneles laterales, que son los paneles que van a los 2 lados de las puertas. Divisiones interiores, las vidrieras a baja altura, es decir, vidrieras que están desde 0 hasta 500 milímetros sobre el nivel del piso. Aquí el riesgo es que yo me impacte con una rodilla o que yo impacte este vidrio con el pie, lo pueda romper, me pueda cortar. Vidrieras que protegen diferencias de nivel, es decir, diferencias de nivel hablando de más de 1 metro de diferencia, donde una persona, aquí el riesgo es que se pueda caer o pueda irse hacia el vacío. Y de los elementos más importantes a tener en cuenta en temas de seguridad están las barandas. ¿Por qué? Por encima de todos los demás, porque las barandas son el último elemento de contención ante la caída accidental al vacío. Entonces, aquí en las barandas no solamente debo tener cuidado con que una persona no se me vaya a cortar al impactarse o no vaya a sufrir un accidente, sino también que no se vaya a caer al vacío o que las personas que están debajo en el vacío no reciban o no les caiga encima los fragmentos después de la rotura de esta baranda. Para cerrar el primer consejo, el primer criterio para seleccionar un vidrio, les dejo estas 5 reglas de oro para el diseño de los sistemas vidriados. El primero es la resistencia, que es lo que les comentaba al principio del tema de cargas, es la carga de viento, es decir, si mi proyecto está en Cartagena, está en Bogotá, está en el piso 15 en San Andrés, lo importante es que mi vidrio pueda resistir esa presión a la cual lo voy a someter. La retención, que aplica sobre todo para el tema de barandas, es qué pasa si una persona se impacta con una baranda, ¿qué lo va a retener? ¿Será que es un vidrio
que se va a romper y ya no va a quedar ninguna baranda que me retenga a la persona. La redundancia, esto sobre todo es para el tema de pisos, cuando diseñamos pisos en vidrio, ¿qué pasa si este multilaminado, que normalmente es lo que se utiliza para poner un piso en vidrio, qué pasa si uno de esos vidrios se rompe? Lo importante es que los demás sigan soportando o cumpliendo la función. La capacidad residual es qué pasa si todos los elementos del sistema fallan, se rompen, ¿qué va a pasar? Y por último, obviamente, el tema de reglamentación, y es cumplir todas las normas, pero por encima de las normas, tener el criterio o en nuestra mente que estamos diseñando o estamos comprando una ventana o un elemento vidriado que va a estar enfocado o debería estar enfocado en la seguridad de las personas. Con esto cerramos el primer punto para seleccionar un vidrio, que es de los más importantes y es el punto más largo de todos que pocas veces se tiene en cuenta. Segundo, vamos a hablar del rendimiento térmico. Resulta que los vidrios en las ventanas o en nuestros espacios están cumpliendo funciones muy importantes que a veces no nos damos cuenta. Resulta que con los años, los costos cada vez más elevados de electricidad, más la preocupación creciente por los temas de sostenibilidad, han hecho que las personas comiencen a concientizarse y buscar materiales más eficientes. Aquí no solo hablo de vidrio, sino para toda la envolvente hablando de techos, paredes, pisos, todo lo que nos rodea en una edificación. Específicamente para hablar del rendimiento térmico debemos tener en cuenta 4 en esa envolvente. En el vidrio, primero, hermeticidad y ventilación adecuadas cada uno en su propio nivel. Hermeticidad es que esta ventana no permita que se entre agua, que se entre aire, pero ventilación, pues que yo también tenga unos niveles adecuados que me permitan un recambio de aire. El segundo es la inercia térmica. Este término suena un poquito raro, pero realmente es la capacidad de los materiales de ganar y de retener calor. El tercero es la ganancia solar o el SHGC, y es, por ejemplo, hablando del vidrio, qué tanto sol, qué tanta energía del sol, calor del sol me está pasando al interior de mi habitación o del espacio donde yo estoy, y cuánto necesito que me pase. Y el cuarto es el aislamiento térmico o también conocido como el valor U. Aquí se los muestro, el primero es el factor solar hablando de vidrio y es cuánto calor del sol que yo tengo afuera me está pasando para el interior. ¿Qué pasa cuando yo elijo un vidrio sin tener en cuenta esto? Pueden pasar dos cosas. Uno, si elijo un vidrio, por ejemplo, en un clima frío donde casi no recibo sol, y le pongo un vidrio con un factor solar demasiado bajito, pues resulta que yo no estoy aprovechando ese calorcito que me está entrando del sol y voy a tener un vidrio en el interior bastante, o un espacio en el interior bastante frío. Y lo contrario, por ejemplo, estoy en la costa, tengo demasiada radiación solar, estoy en Cali, y yo pongo un vidrio que en este tema, en este punto, no es eficiente, lo que va a pasar es que estoy ganando demasiado calor que viene del sol, y cuando yo estoy ganando demasiado calor, pues voy a tener que prender el aire acondicionado y voy a comenzar a gastar más energía. Y si estamos hablando de sostenibilidad, pues este gasto de energía no es bueno ni para el bolsillo ni para el planeta. Como segundo criterio desde la parte térmica para seleccionar un vidrio está el valor U, que es cuánto voy a permitir que me aísle mi vidrio cuando yo tengo una diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura, por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá, cuando aquí adentro de mi habitación quiero tener un ambiente más cálido a 22, 23 y afuera está a 9, si yo tengo un vidrio que no tiene un buen aislamiento térmico, lo que va a pasar es que voy a empezar a perder este calor hacia afuera. Y en el caso contrario de la costa, donde está haciendo mucho calor y yo quiero que aquí adentro de la habitación no haga tanto calor, un material
pobre en términos de transmitancia térmica o de aislamiento, lo que va a dejar o va a permitir es que se gane demasiado calor muy rápido a través del mismo. Entonces, estos dos son supremamente importantes porque impactan directamente la eficiencia de mi fachada, de mi ventana, de cualquier elemento que yo tenga con vidrio. En la parte térmica, que muchas veces no se tiene en cuenta, hay unas fallas muy comunes. Obviamente la primera falla es elegir el vidrio que no es. Le puse un vidrio que está pasando demasiado calor, está pasando muy poquito, y aquí adentro no me está funcionando bien este espacio que yo estoy diseñando. Segundo, no buscar asesoría especializada. Tercero, no tener en cuenta la ubicación, el clima y la ocupación. Resulta que cada cara de la fachada está ganando diferente calor del sol por la ubicación. Resulta que una ciudad, no sé, Medellín es totalmente diferente de Cali en sus condiciones climáticas, y si yo diseño un proyecto para una ciudad y lo llevo, lo copio, copy-paste para otra sin tener en cuenta esas variaciones en clima, puede que aquí me funcione bien este vidrio y aquí no me funcione bien. No conocer los materiales, de nuevo, no solamente estamos hablando de vidrio, sino de toda la envolvente, y pues de nuevo, las soluciones de copiar y pegar. Nosotros no lo vemos, pero estamos perdiendo dinero a través de nuestras envolventes o a través de nuestros vidrios. Insisto, en la parte energética y en la parte de sostenibilidad. Adicionalmente, tener un muy buen vidrio elegido en la parte térmica me va a ayudar a algo que es un concepto que cada vez se ha ido implementando más, y es, no solo pensemos en el bolsillo, en el aire acondicionado, en el ahorro en el planeta, sino pensemos también en las personas para las cuales estoy diseñando, es decir, en el confort térmico, cómo se están sintiendo las personas que están dentro de la oficina, dentro del colegio, dentro de la casa. ¿Será que están trabajando o haciendo sus labores con exceso de frío o con exceso de calor? Pasemos al tercer punto para seleccionar un vidrio, que es la atenuación acústica. Aquí, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta? Primero, el tipo de ruido. Resulta que si yo tengo ruido exterior o ruido interior, de pronto si es una pared o una división interna, o ruidos de impacto a través de la placa, o vibraciones, o ruidos de equipos, es decir, a través, por ejemplo, de los ascensores, cada uno de estos ruidos tiene una característica o dos características diferentes. El primero es la intensidad, es decir, qué tan duro o qué tan pasito estamos escuchando este ruido. Y segundo, la frecuencia, es decir, qué tan grave estamos escuchando el ruido o qué tan agudo lo vamos a percibir. Estas dos características, intensidad y frecuencia, van a hacer que cuando yo esté seleccionando un vidrio desde la parte acústica, me cambie completamente cómo lo voy a escoger. Y segundo, no solamente la calidad, o mejor dicho, no solamente es el nivel de ruido que yo quiero aislar desde la parte acústica, sino en el interior tener una buena calidad del ruido o el sonido que yo sí quiero escuchar en mi espacio. Aquí el vidrio no participa tanto porque es un material poco absorbente, es un material que refleja, pero otros elementos que se utilizan para acondicionar acústicamente un salón pueden permitir que si ya aislé el ruido de afuera que yo no quería escuchar, adentro se pueda escuchar de la manera adecuada. Dentro de los factores acústicos importantes para seleccionar un vidrio en este criterio, pues están el RW, el C, el CTR, todos estos valores me van a decir qué tanto me aísla un vidrio determinado ruido, y el C y CTR son unos factores que me dicen ciertos grupos de ruidos específicos. El más importante diría yo que es el CTR, que son los ruidos de tráfico, y es cómo se comporta el vidrio ante estos sonidos. Aquí en Colombia hay un término que es incorrecto,
y es el vidrio termoacústico. O muchas veces en las ventanas, cuando la señora de la casa quiere una ventana porque no se aguanta el ruido de afuera y le ofrecen el vidrio termoacústico, muchas veces ofrecen vidrio cámara, o sea, dos vidrios unidos por un espaciador. Resulta que las soluciones básicas, y de ahí para arriba hay que evaluar cada proyecto de manera diferente, comienzan con los vidrios laminados. Y estos vidrios ayudan o comienzan a disminuir ese paso de ruido del exterior hacia el interior o incluso entre dos ambientes. Poco se hace, pero obviamente lo ideal sería que en estos temas acústicos se tuviera una medición, una identificación de qué tipo de ruido, qué tan alto es, cuáles son las frecuencias que yo necesito aislar, porque cada vidrio aísla de manera diferente estas frecuencias. Entonces un vidrio puede ser muy bueno para aislarme, no sé, el ruido del motor del camión, pero puede ser muy malo para aislarme el ruido de una conversación de unos niños o de una oficina. Entonces es súper importante tener esto en cuenta. Obviamente aquí el sistema completo, la ventana, cómo está instalada, por dónde se está metiendo el sonido, es supremamente importante, es decir, el resto de la envolvente. Dentro de las fallas comunes, cuando elegimos un vidrio y queremos que tenga un buen desempeño acústico, la primera es, como lo mencionaba anteriormente, no utilizar materiales para absorber o desviar el ruido. Es decir, no solamente es aislar, sino tener una buena calidad del sonido que quiero en el interior. Segundo, obviamente, no buscar asesoría especializada. Tercero, no considerar toda la envolvente. Muchas veces se pone una ventana muy costosa que acústicamente es muy eficiente, pero resulta que si yo tenía una rejilla arriba o de pronto yo tenía un ducto de ventilación en otro lado de mi habitación y por ahí se me está pasando el ruido, pues no logré nada. Y la solución es copy-paste, igual que en el tema térmico. Aquí de pronto en este proyecto me funcionó muy bien este vidrio, me aisló el ruido, es la maravilla, pero en este otro proyecto, donde yo no tuve en cuenta los cambios en el ruido, si estoy al lado de una autopista, qué nivel, etcétera, etcétera, de pronto aquí no me va a funcionar muy bien. Hablemos del cuarto punto, que es la iluminación natural. Dentro de los elementos para lograr una buena iluminación, obviamente es el nivel de iluminación, es decir, la luz con la que yo voy a trabajar, y segundo, la calidad de la luz con la que yo voy a trabajar. Resulta que nuestro cuerpo humano, nuestros ojos, nuestro organismo está diseñado para vivir o para funcionar con todos nuestros procesos biológicos con luz natural. Y cuando nosotros trabajamos con luz natural, y no solo luz natural, sino en una cantidad adecuada, vamos a poder concentrarnos más, funcionar mejor, vamos a poder tener una mejor calidad de vida, sobre todo porque en general pasamos entre 80 y 90% hacia arriba de nuestro día en ambientes interiores, llámese la casa, llámese la oficina, llámese el colegio, siempre estamos dentro de estos espacios y la luz que recibimos impacta directamente en nuestra calidad. Dentro del vidrio hay dos que, bueno, realmente es uno, el más importante que nos impacta, y es la transmisión luminosa. Si ven en la gráfica superior, vemos unos porcentajes diferentes, 5, 15, 20, 30, 35, y estos son, desde el punto de vista del vidrio, qué porcentaje de iluminación voy a seleccionar que necesito que el vidrio me deje pasar a través del mismo. Es decir, si ven aquí en este gráfico, en este diagrama, la transmisión luminosa es el porcentaje de luz que me permite pasar el vidrio. El nivel adecuado me lo va a dar el tamaño de la ventana, qué es lo que yo necesito aquí de iluminación interna, es decir, el nivel al cual necesito llegar para tener una luz óptima.
¿Y cómo voy a aprovechar esta luz que me entra a través de mi ventana para tener que utilizar menos el bombillo, es decir, tener que utilizar menos luz artificial? Primero, entonces, transmisión luminosa. Cuando yo selecciono un vidrio correcto en cuanto a transmisión luminosa, voy a lograr, uno, que la persona trabaje bien, que se concentre. Dos, obviamente, ahorrar energía. ¿Por qué voy a ahorrar energía o por qué voy a ahorrar luz artificial cuando selecciono un vidrio bien desde la parte de transmisión luminosa? Porque simplemente cuando yo selecciono, por ejemplo, una fachada demasiado grande, una ventana demasiado grande, y le pongo un vidrio que deja pasar el 90, 80% de esta transmisión o de esta luz, quedo con un espacio iluminado en exceso, voy a estar deslumbrada, voy a trabajar con deslumbramiento. Acto seguido voy a tener que cerrar la ventana o cerrar la persiana para evitar ese deslumbramiento, y como me va a quedar muy oscuro mi espacio porque cerré la persiana, cerré el blackout, voy a terminar prendiendo el bombillo, es decir, consumiendo más luz artificial. En el segundo punto, este ya es más para seleccionar un vidrio desde la luz, pero ya es un tema más de estética o pues de preferencia, pues está la reflexión luminosa al exterior, es decir, qué tan reflectivo, qué tan espejo o qué tan neutro quiero que se me vea el vidrio. Dentro de la iluminación, para poder seleccionar correctamente un vidrio, existen vidrios desde el 10, 15, 20, existen gamas, cada uno tiene su propio nivel de porcentaje de transmisión luminosa, y escogerlo correctamente es parte del éxito en una especificación. La transmisión luminosa en el vidrio está directamente relacionada con el tamaño de la ventana. Resulta que si yo tengo, en este diagrama lo podemos ver, una ventana con un área bastante grande, en este caso 2.4 metros cuadrados, y un vidrio con una transmisión luminosa del 88%, si ustedes perciben este espacio, está iluminado en exceso. La persona que va a estar aquí trabaja con deslumbramiento, exceso, incomodidad. En el segundo vidrio vamos a ver una transmisión un poco más controlada con la misma ventana, y ya en el tercer caso se me fue la mano y escogí un vidrio demasiado oscuro, solamente deja pasar el 38% de la luz y ya este espacio se va a ver demasiado oscuro. En el segundo caso, donde ya no tengo una ventana con 2.4 metros cuadrados, sino con 1.2 metros cuadrados, es decir, la mitad del área, me sirve mucho más el vidrio que deja pasar más luz porque me permite un nivel adecuado, y ya los otros dos vidrios hacen que el espacio quede excesivamente oscuro. Dentro de los errores en la iluminación, cuando yo escojo mi vidrio, de nuevo, al igual que en los otros dos, no tener en cuenta la ubicación, no buscar asesoría especializada. Muchas veces los vidrios se eligen a ojo, de pronto se tiene la muestra en la mano y se elige el más bonito, y no se tiene en cuenta que cada uno de estos me va a impactar bastante en el desempeño. No tener en cuenta el tamaño del vano, lo que les mostré anteriormente. Hay vidrios que solamente dejan pasar el 20% de la transmisión luminosa. De pronto en el papel se ven demasiado oscuros o en la teoría, pero si es una gran fachada, pues van a terminar dándome el nivel que yo necesito para que funcione bien. Y por último, dentro de los errores es seleccionar un vidrio de una pérgola igual que el vidrio de una ventana. Resulta que una pérgola o un vidrio que está horizontal o casi horizontal me permite el paso de luz y de calor entre 2 y 3 veces más que una ventana con igual área. ¿Por qué? Porque simplemente este vidrio va a estar recibiendo radiación solar casi todo el día, muchas más horas que la ventana. Entonces, si de pronto un vidrio con una transmisión, no sé, del 50% me funciona bien en la ventana, pero en la pérgola tal vez ya no me va a funcionar tan bien porque ya me va a estar pasando demasiada luz. Y por último, que hemos tocado este tema dentro de los puntos de rendimiento térmico, de atenuación acústica y de iluminación natural, tenemos el tema de sostenibilidad. Lo que están viendo aquí son los impulsadores de la construcción sostenible para el Grupo Saint-Gobain.
para nosotros es supremamente importante el aporte de cada uno de nuestros productos a la sostenibilidad de un proyecto. Los productos por sí mismos no actúan solos, actúan de la mano de muchas otras estrategias, pero dentro de estos impulsadores tenemos dos. Los que le sirven al planeta, es decir, los que son mejores para el planeta. Aquí tenemos la mejora en la eficiencia energética. Ya lo hemos mencionado en los puntos del calor, ahorrando aire acondicionado, calefacción, y de la luz, ahorrando energía artificial, de las emisiones de carbono embebido, que cada vez se habla más de este tema, es decir, qué huella o qué contaminación estoy dejando yo con cada una de las acciones que tomo en un proyecto. Aquí el vidrio, le puse un loguito de Vidriandino para que los identifiquen más fácil, participa en estos puntos, en el uso reducido de recursos no naturales, no renovables, perdón. Entonces aquí están estrategias de reducir, por ejemplo, de aumentar el uso de vidrio reciclado en la mezcla de vidrio para no utilizar tanta arena. Pero esta es solo una mitad. La otra mitad de los impulsadores de la construcción sostenible son las personas, es decir, cómo voy a tener confort o una sensación de comodidad en la acústica, en la parte térmica y en la luz natural. Siempre hablamos de construcción sostenible y a veces suena como un tema bastante etéreo, pero la sostenibilidad es una definición bastante simple. Es poder utilizar los recursos hoy, disfrutarlos, aprovecharlos, pero también dejarle recursos a los hijos, a los nietos, a las generaciones futuras. Nicolás me pidió que como cierre a estas estrategias de la construcción sostenible o de los impulsadores de la construcción sostenible, no solamente estemos hablando del planeta, no solamente estemos hablando de las personas, sino también, por ejemplo, este tema ha surgido recientemente de los animalitos y todos los, en especial los pajaritos que nos rodean los edificios. Entonces también hay estrategias para protegerlos, por ejemplo, en zonas donde estas aves se pueden impactar con el vidrio. Hay ciertas estrategias, no solamente del vidrio, sino de todos los elementos de la edificación que los protegen y hacen que también pensemos en no solamente en los seres humanos, sino en otras especies. Como cierre, dejo mi correo. Sé que han sido muchos temas bastante amplios, pero en este link que ven es vidriandino.com, tenemos una zona pro y aquí subimos contenido técnico, que es prácticamente todo lo que ustedes acaban de ver en forma de píldoras técnicas, es decir, píldoras de bolsillo donde las pueden guardar, las pueden tener a la mano, las pueden entender. Les voy a dejar ese link aquí en el chat también por si quieren entrar y revisar. Y están prácticamente todos los conceptos técnicos básicos relacionados con el vidrio. Hasta aquí es nuestro tema. Muchísimas gracias y ahora sí tenemos espacio para las preguntas. Ángela, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente pues es un tema que dominan muy bien y creo que está muy bien explicado. De todas maneras, pues sí tenemos varias preguntas, varias inquietudes. Una de esas pues la vamos a formular más adelante acerca de la colisión de aves, que es un tema pues importante que está manejando también la Secretaría de Ambiente mediante una serie de investigaciones y información que están recopilando. Entonces vamos a darle paso a María, por favor, para que nos ayude con las preguntas. Les recuerdo que el link de asistencia ya está compartido en el chat y también se compartió el link donde ustedes pueden consultar las capacitaciones anteriores. Estas capacitaciones de este ciclo estarán subidas en la plataforma una vez finalizada la última capacitación. Entonces, pueden remitirse a las capacitaciones anteriores también para poderlas consultar y descargarlas y compartir si ustedes así lo desean. Entonces, Ángela, vamos a darle paso a María Adela, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Gracias, Nicolás. Bien, la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre factor de ganancia solar y factor U? Bueno, esta pregunta es muy importante. El de ganancia solar tiene solamente en cuenta
la energía o el calor que me está pasando del sol, es decir, radiación solar. Y el valor U, bueno, y este no me tiene en cuenta las diferencias de temperatura. Y el valor U es al contrario, solamente me tiene en cuenta qué tanto calor se pierde o se gana a través del vidrio por diferencia de temperatura, es decir, si aquí estoy a 20 grados y afuera a 30 o al revés, sin tener en cuenta los aportes solares. Gracias. La siguiente pregunta es de Milena Rian. Quisiera preguntar los materiales con que se fabrican estos vidrios. ¿Qué tan degradables y reciclables son? Por ejemplo, cuando un vidrio se rompe. Bueno, el vidrio es 100% reciclable. Es decir, nosotros de hecho lo recogemos de las plantas de nuestros procesadores de vidrio, los que hacen vidrio templado, laminado, doble acristalamiento, y los recogemos de las plantas donde se hacen ventanas. Y estos vidrios vuelven y entran a la línea de producción. De hecho, aparte de reciclar, reducen un poco el consumo energético en el horno. Hay otros un poquito más difíciles, pero ya se ha logrado reciclar y son vidrios laminados, por ejemplo, ya se pueden también reciclar. Una pregunta que va relacionada con esta última es si ustedes reciben residuos de vidrio y dónde se puede llevar en caso que así sea. Bueno, hay un link o hay un programa que tenemos, se llama Reciclo con Vidrio Andino, y ahí se puede solicitar toda la información para adquirir ese vidrio que sale de procesamiento y de postprocesamiento. Gracias. La siguiente pregunta es de Lilian Bernal. ¿Qué estrategias o tipos de vidrio se plantean para evitar la colisión de aves por el efecto espejo? Bueno, aquí hay dos cosas con el tema de las aves. Dame un segundo. Bueno, con respecto al tema de la colisión de aves, hay dos causas de parte del vidrio que son las principales. La más mortal o la más importante para los pajaritos no es la reflexión luminosa, sino la transparencia. Es decir, que ellos no vean el vidrio, vean simplemente un vano, un elemento vacío y pasen derecho. Y segundo, ahí sí está la reflexión del vidrio, que no es tan grave como la misma transparencia, que hace que el pajarito vea de pronto en el vidrio, vea los arbolitos o se vea a sí mismo y trate de pasar y también se puede impactar. Dentro de las estrategias no solamente está el vidrio, pero dentro del vidrio está la inclusión de elementos que corten la visual para las aves, como serigrafías, por ejemplo. Hay unos patrones específicos de serigrafía que están avalados por ABC, que es American Bird Conservancy, que ha evaluado que son realmente efectivos para evitar que las aves se colisionen. Están mezclar estas serigrafías con vidrios de pronto no tan reflectivos para que la reflexión no mate o no permita que no se vea esta serigrafía. Y desde la parte de otros elementos de vidrio está, por ejemplo, en los primeros pisos no poner plantas al interior, porque las aves las ven al otro lado, piensan que pueden pasar, se pueden impactar, poner algunos elementos arquitectónicos que también corten la luz. En general son estas soluciones, todas están avaladas por ABC y Saint-Gobain está trabajando desde el vidrio en crear algunas que funcionen, sobre todo para los primeros pisos, que es donde está la vegetación, están rondando las aves y se pueden impactar. Gracias. La siguiente pregunta es de Lady Adriana Gómez. Buenos días. ¿Cómo se realiza la disposición final de los vidrios de seguridad?
La disposición final de los vidrios de seguridad, es decir, cuando se rompen, no. No. De pronto, Ángela, yo sé que hay preguntas que de pronto, y no te preocupes, que se salen de pronto no del contexto, sino que son, pues en el momento no se tienen respuestas, son preguntas que van a quedar, y le digo a todas las personas que están participando de las preguntas, que si no se les puede dar respuesta, ustedes entenderán, se serán respondidas a los correos electrónicos, entonces no se preocupen si de manera inmediata no se tiene. Es un tema que es demasiado extenso, como lo explicó Ángela desde el principio. Y mejor dicho, si Ángela se pudiera quedar hablando acá de vidrio, estoy completamente seguro que nos va a dar todo el día contándonos acerca de las propiedades, de los tipos de vidrio. Entonces, si en este momento no damos respuesta, ahí está la pregunta y daremos respuesta de manera oportuna a los correos electrónicos. Entonces, no hay afán por eso, ¿vale? Vale. ¿Tenemos más preguntas, María, de pronto? Igual en cuanto a la disposición final, no sé si desde la parte de seguridad hay alguna medida, es así, te la debo. Y normalmente, bueno, no es tan fácil, pero pues ya lograr que se pueda, que alguien la pueda recoger y pueda reciclar este vidrio. Estas serían todas las preguntas. Ah, bueno. Perfecto, María, perfecto. Entonces, pues bueno, ya para ir finalizando, creo que el tiempo nos dio exacto, hubo muy buena participación. Agradecerle nuevamente a Ángela por su tiempo. Esta presentación la tenemos nosotros y será compartida a los correos electrónicos registrados en el formulario de asistencia. Entonces, por eso repito que es muy importante que ustedes lo puedan tener ahí, registrarse para enviarles todas las memorias. Los invitamos a la próxima capacitación que se va a desarrollar el 27 de julio, en 8 días es festivo, entonces pues la corrimos 8 días más, el 27 de julio también con materiales, y de esta manera cerraremos nuestro segundo ciclo de capacitaciones de Bogotá Construcción Sostenible, para pues ya finalizar y estar preparando el siguiente ciclo, que será en el mes de octubre. Vamos a dejar nuestro correo electrónico de Bogotá Construcción Sostenible acá, para las personas que quieran de pronto tener información adicional, o si hay alguien que quiera de pronto postular un proyecto al programa de reconocimiento de Bogotá Construcción Sostenible también. También aprovecho para informarles que tenemos un directorio de la construcción sostenible, donde las empresas que tengan productos o servicios con criterios de sostenibilidad enfocados a la construcción sostenible, también son bienvenidos, les haremos la consulta. Mejor dicho, en el correo electrónico ustedes pueden hacer las consultas que quieran o las preguntas que serán respondidas oportunamente. Entonces, Ángela, nuevamente muchas gracias por tu participación. En la presentación de Ángela, pues ya veo que está tu correo, ahí se pueden contactar con ella si llegan a requerir alguna información, algún servicio o producto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día.